El matrimonio es un vínculo sagrado, pero ¿qué sucede cuando se transforma en una prisión? Isabel ha vivido durante años con el temor de que el divorcio la alejara de Dios. Sin embargo, todo cambió cuando, en una experiencia extracorpórea, Jesús le reveló una verdad inesperada que cambiaría su vida para siempre. El matrimonio es un compromiso eterno, o al menos eso es lo que me enseñaron desde pequeño. Pero, ¿qué sucede si ese para siempre se convierte en una vida llena de infelicidad? ¿Acaso Dios realmente prefiere que alguien sufra antes que considerar el divorcio? Mi nombre es Isabela Martín y tengo 52 años. Desde que tengo uso de razón, he sido maestra y he vivido mi fe cristiana con devoción. Recuerdo con claridad cómo, en mi infancia, se me enseñó que el matrimonio es un vínculo sagrado. Se decía que, tras pronunciar el sí, quiero en el altar, solo la muerte podría separar a una pareja. Creé esto con todo mi corazón, dedicándole años de esfuerzo y dedicación para que funcionara. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una duda me devoraba. ¿Realmente Dios quería que continuara casada, incluso si eso significaba vivir en la infelicidad? Ricardo fue mi primer y único amor. Cuando nos casamos, yo tenía 25 años, llena de sueños y convencida de que juntos construiríamos una vida maravillosa, tal como se dice en las promesas. Al principio, él era todo lo que siempre había deseado: cariñoso, atento, un hombre a quien admiraba profundamente. Sin embargo, con el paso de los años, ese hombre que tanto amaba comenzó a desvanecerse poco a poco. El cariño se desvaneció y el silencio tomó el control. Las miradas se evitaban y el contacto se volvió extraño. En el refugio que solía ser nuestro hogar, me sentí completamente solo, pero aún así no dejé de luchar. Oré innumerables veces, suplicándole a Dios que restaurara mi matrimonio, que devolviera a mi vida al hombre que una vez me llenó de felicidad. Pero cuanto más oraba, más se alejaba de mí. Fue entonces cuando comenzó a surgir una inquietante reflexión en mi mente. ¿Y si nunca regresara a ser como antes? ¿Y si esa historia ya hubiera llegado a su fin, pero yo me negaba a aceptarlo? Sin embargo, solo imaginarlo me parecía un pecado. Al menos, así me lo enseñaron. El divorcio no era una opción. Eso era lo que decía la iglesia, lo que afirmaba mi familia, lo que resonaba en mi mente cada vez que me miraba al espejo y veía a una mujer infeliz. Luché intensamente por encontrar razones que me convencieran de seguir adelante. Dios odia el divorcio. Repetían una y otra vez. El matrimonio es una alianza inquebrantable, afirmaban con firmeza. A pesar de todo, continué mi camino, esforzándome por aceptar que esa era la realidad que me tocaba vivir. Después de todo, deberías sentirte agradecido, ¿no crees? ¿Triste? Ricardo nunca me golpeó, nunca me engañó, ni me prohibió nada. Pero, ¿acaso eso es suficiente? ¿Es suficiente para justificar toda una vida al lado de alguien que ya no me amaba? Lo más doloroso de todo fue la soledad que sentía al no tener a nadie con quien compartir mis pensamientos. Cada vez que intentaba abrirme con alguna de mis hermanas en la iglesia, las respuestas eran siempre las mismas. Ten paciencia, súmete, espera. Pero, en el fondo, me preguntaba si realmente era lo que Dios deseaba para mí. Vivir en un matrimonio sin amor. No quería equivocarme, no quería traicionar todo en lo que siempre había creído. Sin embargo, una voz interna me susurraba insistentemente: ¿y si te estás equivocando en todo esto? Las dudas comenzaron a asfixiarme. Cada vez que intentaba encontrar respuestas, solo hallaba más condena. Si decidiera quedarme, el sufrimiento sería mi única compañía. Pero si optara por irme, podría estar sellando el destino de mi alma. Dios parecía querer verme atrapado en un matrimonio carente de amor y esperanza. Sin embargo, en un día cualquiera, ocurrió algo inesperado. Algo que transformó por completo mi realidad. Algo que puso a prueba todo lo que creía saber. Sin embargo,
La respuesta que tanto anhelaba no llegó de un pastor, ni de un libro, ni tampoco de una oración. Emergió de un lugar donde nadie desea estar, del otro lado de la vida. No tengo memoria de la caída. No puedo evocar el instante preciso en que mi cuerpo cedió y se desplomó sobre el frío suelo de la sala. Solo guardo en mi mente un silencio profundo y absoluto, que pareció engullir todo lo que me rodeaba. Lo último que experimenté fue un leve mareo, una sensación extraña que se apoderó de mi cuerpo, como si de repente estuviera siendo absorbido por mi propio ser. Parpadeé un par de veces, intentando despejar mi visión, y entonces, sin previo aviso, la oscuridad se adueñó de mí. Pero me quedé allí, plenamente consciente. Fue una sensación extraña, ya que sabía que algo no estaba bien. Escuchaba voces a lo lejos, apagadas, como si provinieran del otro lado de una pared. Risas y gritos de desesperación se entrelazaban en el aire. Me llamo P. Chegalama. Ese es mi nombre. Pero no pude responder. Fue en ese instante cuando comprendí la verdad. Me estaba observando a mí mismo. Allí estaba mi cuerpo, tendido en el suelo de la sala, inerte. Mis ojos estaban cerrados y mi piel lucía pálida. Mi pecho permanecía en calma, mientras a mi alrededor se desataba el caos. Un teléfono, apresuradamente aferrado, resonaba con gritos de dolor. Una voz temblorosa me preguntaba si podía escuchar, pero no pude responder, porque en ese instante ya no estaba presente. Un pánico abrumador se apoderó de lo que alguna vez fui. Deseaba regresar, gritar, clamar por ayuda. Pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, algo comenzó a despojarme de mi esencia. Fue una sensación aterradora, como si me estuvieran arrancando de la realidad misma. No había suelo bajo mis pies, ni paredes a mi alrededor, ni ningún punto de referencia que me anclara. Solo había un vacío oscuro, profundo e interminable. Y en ese abismo me hundí. El miedo se apoderó de mí, como una sombra que no podía escapar. Intenté luchar, aferrándome a algo, pero no había nada a lo que aferrarme. Mis pensamientos giraban en un torbellino caótico. ¿Era esto la muerte? Estaba la diosa allí, imponente y serena. De repente, desde la oscuridad, comenzaron a emerger las voces. Al principio, eran susurros, suaves y distantes, resonando desde todos los rincones al mismo tiempo. Eran voces desconocidas que murmuraban palabras incomprensibles. Pero, de pronto, la atmósfera cambió. Los gritos irrumpieron, llenos de desesperación y dolor. Gritos que resonaban a mi alrededor, como si una multitud en pena estuviera sufriendo en la oscuridad, sin que yo pudiera vislumbrar sus rostros. Mi corazón, si es que aún latía, dio un vuelco inesperado. Un frío helado se apoderó de lo que quedaba de mí. El miedo era total, envolvente. En medio de esa oscuridad, una voz emergió con claridad. No era estridente, sino aguda, resonando con una intensidad que me hizo estremecer. Ahora lo sabes. Mi mente comenzó a girar en un torbellino de pensamientos. ¿Lo sabía? ¿Sabías qué? ¿Qué estaba sucediendo realmente? Y así empecé a observar. A mi alrededor, las sombras comenzaron a cobrar vida, tomando formas distorsionadas. Algunas se asemejaban a figuras humanas, mientras que otras eran completamente ajenas. Algunas se desplazaban con lentitud, mientras que otras permanecían inmóviles, pero todas compartían una misma expresión de profundo terror. Intenté correr, pero no había ningún lugar a donde escapar. Cerré los ojos, o al menos lo intenté, ya que estaban sellados en la oscuridad. Fue entonces cuando algo comenzó a transformarse. A lo lejos, una luz tenue emergió, un destello tímido que poco a poco se fue expandiendo. Con su crecimiento, los recuerdos comenzaron a afluir, como una marea que arrastra todo a su paso. Recordé las dudas que me atormentaban, las noches de insomnio en las que me debatía entre mis pensamientos, intentando comprender si era un pecado desear la separación.
sentí el peso que había llevado durante tantos años, el temor a ser condenado, el miedo a cometer un error. Y de repente, comprendí en qué lugar me encontraba. El miedo se apoderó de mí, y una inquietante certeza comenzó a invadir mis pensamientos. ¿Qué sucedería si todo lo que había escuchado sobre el divorcio resultara ser cierto? ¿Y si en realidad Dios lo aborreciera? Me preguntaba si, al intentar liberarme de una vida que me hacía infeliz, había sellado mi destino hacia algo aún peor. Pero antes de que la desesperanza pudiera apoderarse de mí, ocurrió algo extraordinario. Una luz brillante comenzó a expandirse, iluminando todo a mi alrededor. Las sombras se retiraron, como si temieran esa claridad, y en ese instante, yo no estaba solo. Éramos nosotros. Era una luz intensa, pero sorprendentemente, no lastimó mis ojos. Al contrario, exploró cada rincón de mi ser, indagando en lo que realmente era. Mis pecados, mis miedos, mis debilidades no quedaron ocultos. Fue en ese instante que comprendí que ya no me encontraba en aquel lugar de sombras y gritos. Todo había cambiado. El suelo, que antes parecía inexistente, ahora se sentía firme bajo mis pies, aunque no era completamente tierra. El aire, denso pero no agobiante, envolvía mi ser. Y frente a mí, algo o alguien se acercaba, rompiendo la quietud del momento. Al principio, solo era una silueta, alta e imponente. Pero a medida que la luz se suavizaba, su figura comenzaba a definirse con mayor claridad. Mi corazón, o lo que quedaba de él, empezó a latir con fuerza. Un temblor recorrió mi cuerpo, una sensación que nunca antes había experimentado. Oye, ¿sabías? No fue miedo, fue reverencia. Era un reconocimiento que emergió desde lo más profundo de mi alma. Cada fibra de mi ser clamaba lo que mi mente aún intentaba comprender. Era él. Sentí cómo se me secaba la boca. Quería hablar, pero las palabras no lograron salir. Mis piernas temblaban. Un nudo se formó en mi garganta, y antes de que pudiera reaccionar, las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza. Era como si, por primera vez, estuviera completamente vulnerable ante alguien que podía ver cada rincón de mi ser, y sin embargo, esa persona no me rechazó. Entonces, comenzó a hablar, y solo pronunció mi nombre, Sabela. En ese instante, sentí que el universo entero se detenía para escuchar. Mi mente se inundó de preguntas, pero mis labios permanecieron sellados, incapaces de articular una sola palabra. Quería explicar, justificar y expresar que no estaba seguro de si lo que hacía era correcto o incorrecto. Simplemente deseaba actuar de la mejor manera posible. Sin embargo, antes de que pudiera articular una sola frase, él continuó hablando. Sentí el miedo apoderarse de mí, un escalofrío que recorrió cada rincón de mi ser. Sí, sentía miedo. Miedo a ser condenado. Miedo a haber tomado la decisión equivocada. Miedo a estar allí porque había desagrado a Dios. Pero de alguna manera, lo sabía, como si no hiciera falta preguntar. Él, tú, lo sabías todo. El silencio envolvió el lugar. No era un silencio vacío, sino uno cargado de significado. De repente, a mi alrededor comenzaron a emerger imágenes, como si estuviera sumido en un sueño. Todo parecía tan vívido y auténtico. Me encontré a mí misma, más joven, vestida de novia. Mi rostro brillaba con alegría y mi corazón rebosaba de esperanza. Era el día de mi boda, el momento en que prometí amor eterno, el instante en que creí que jamás volvería a sentirme sola. Pero la escena se transformó. Ahora estaba sentada a la mesa, sosteniendo mi anillo de bodas, girándolo entre mis dedos, sumida en una profunda reflexión. Mi rostro reflejaba el cansancio, y mis ojos, enrojecidos por las lágrimas, eran testigos de mi dolor. Sabía con certeza qué día era. El día en que comprendí que el amor que alguna vez floreció entre nosotros había desaparecido. En otra escena,
Me encontraba de rodillas junto a la cama, suplicando en silencio, buscando una respuesta, anhelando una guía que me mostrara el camino a seguir. Y así, en el instante en que mi cuerpo se desplomó en el suelo, viví el momento de mi muerte. El impacto del shock me recorrió de pies a cabeza, dejándome temblando. ¿Qué significaba todo esto? Era un juicio. Dios me estaba revelando cada uno de mis errores, mostrándome todo lo que había hecho mal a lo largo de mi vida. La voz resonó nuevamente en el aire. ¿Qué aprendiste? Abrí la boca, pero las palabras no fluyeron. Fue en ese instante que comprendí, por primera vez, que no tenía una respuesta. Durante años, había estado en una búsqueda constante de una justificación, de algo que me brindara la certeza absoluta sobre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Pero ahora, al mirarlo a los ojos, comprendí que mi mayor inquietud nunca fue el dilema entre el bien y el mal. Mi verdadera preocupación siempre ha sido el miedo, un miedo profundo a ser condenado, a ser juzgado, a cometer errores. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Pero en ese instante, el miedo se desvanecía por completo. Solo había una verdad que aún no lograba comprender del todo. La escena se desdibujó y todo se tornó blanco por un breve momento. Al recuperar la vista, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no me encontraba en aquel lugar. Ahora estaba frente a algo aún más imponente. Nunca había visto nada igual. El entorno que me rodeaba desafiaba toda lógica humana. No era un templo, ni tampoco una sala de juicio. No era ni el cielo ni el infierno, pero su presencia era tan abrumadora que resultaba imposible ignorarla. En ese lugar, sabías que la verdad se revelaría sin reservas. No había forma de escapar. La sensación de estar completamente expuesta persistía en el aire, envolviéndome. Me sentí diminuta, pero, a pesar de ello, no insignificante. Frágil. Sin embargo, en ese instante, sentía que estaba sostenido por algo que no lograba comprender del todo. Era consciente de que no podía mentir, ni mucho menos fingir. Y en ese preciso momento, comprendí que ya no había lugar para excusas, justificaciones o interpretaciones convenientes. Luego volvió a hablar. Isabela, ¿qué piensas que es una alianza? Parpadeé un par de veces, intentando ordenar mis pensamientos. Mi mente era un torbellino de confusión. Un anillo es un compromiso. Murmuré con una voz que apenas lograba mantener firme. Algo que hay que preservar. El silencio. Y entonces, como si estuviera en una película, nuevas imágenes comenzaron a surgir a mi alrededor. Pero esta vez no eran meros fragmentos de mi vida. Eran historias completas. Historias de personas que nunca había conocido, pero que, de alguna manera, estaban entrelazadas con mi vida. Todo comenzó con una joven mujer, sollozando en la soledad del altar de una iglesia desierta. Sus manos temblaban visiblemente mientras se quitaba el anillo del dedo. Su corazón estaba hecho trizas, pero en sus ojos brillaba una determinación que le había costado cada una de las fuerzas que le quedaban. Ante él, un hombre solitario sostenía una foto antigua, y en su mirada se reflejaba un profundo arrepentimiento que parecía desbordarse. Había traicionado a su esposa y con ello, había perdido todo lo que valoraba. En ese momento, observaba a una madre con sus pequeños, esforzándose por mantenerse firme mientras firmaba un documento. Su propio matrimonio había sido un verdadero campo de batalla, y su cuerpo aún llevaba las cicatrices de esa lucha, tanto visibles como invisibles. Y entonces, vi algo que me dejó sin aliento. Una pareja de ancianos, sentados uno al lado del otro, tomados de la mano. El amor que compartían aún brillaba con fuerza, pero había algo más en el aire. Un peso, una carga silenciosa que parecía no haber sido expresada. Y en ese momento, todo cobró sentido. Comprendí que no todos los matrimonios son iguales, que cada historia tiene su propio desenlace. Por primera vez,
Una pregunta comenzó a germinar en mi interior. ¿Acaso Dios ve el matrimonio de la misma manera para todos? Antes de que pudiera sumergirme en mis pensamientos, su voz volvió a resonar con fuerza. La alianza que forjé con el hombre siempre se basó en el corazón. Nunca fue solo una cuestión de reglas. Mis ojos se abrieron, llenos de asombro, mientras él continuaba. ¿Cuántos llevan anillos en los dedos, pero han quebrantado los votos en lo más profundo de su ser? ¿Cuántos se casan únicamente por conveniencia, sin que el amor sea su verdadero motor? ¿Cuántos han compartido décadas de vida juntos, pero nunca han logrado ser uno en espíritu? ¿Y cuántos han sido separados por la dureza de los hombres, pero siguen unidos ante mí? Un escalofrío recorrió mi cuerpo, porque, en el fondo, ya conocía la respuesta. No concebí el matrimonio como una prisión. No, lo creé para que fuera una alianza. Viva. En ese momento, nuevas imágenes comenzaron a aparecer ante mis ojos. Esta vez, no se trataban de escenas de mi propia vida, sino de pasajes de las Escrituras. Veía a Moisés dirigiéndose al pueblo, explicando la ley del divorcio. También veía a Jesús desafiando a los fariseos, señalando la dureza de sus corazones. A través de Pablo, se ofrecieron consejos sobre la difícil situación de estar en un amor desigual. Y en ese momento, su voz resonó con una nueva firmeza. Lo que siempre he deseado es un amor que refleje la profundidad de mis sentimientos por ti. Sin embargo, lo que han hecho es transformar el matrimonio en una ley sin vida, un peso que oprime en lugar de liberar. Mi mente estaba en un torbellino. Siempre te observo con admiración, buscando agradar a Dios. Sin embargo, en ese instante, comprendí que tal vez nunca había llegado a entender por completo su voluntad. Fue en ese momento cuando pronunció unas palabras que hicieron que todo en mi interior se detuviera. Ahora que lo has visto, ahora que lo comprendes, ¿sientes todavía miedo? Mi respiración se volvió rápida y entrecortada. En ese preciso instante, comprendí que la elección siempre había estado ante mí. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué haría a continuación? Deseaba responder. Anhelaba decir que no, que el miedo había desaparecido, que ahora comprendía todo. Pero no era cierto. Aún sentía ese nudo en el pecho, como si algo dentro de mí permaneciera atrapado. El silencio que nos rodeaba se alargó, convirtiéndose en una eternidad. Lo observé, pero sentí que su mirada penetraba en lo más profundo de mi ser. Era como si, de alguna manera, él me estuviera forzando a confrontar todo aquello que había estado intentando ignorar durante años. El miedo no se limitaba únicamente al divorcio. No se trataba solo de tener razón o no. El miedo se apoderaba de mí, alimentado por todo lo que creía saber sobre Dios, sobre el matrimonio, sobre el bien y el mal. Sin embargo, en ese instante, todo comenzó a transformarse. A mi alrededor, el ambiente se tornó extraño. La luz que antes me envolvía con su calidez empezó a desvanecerse. Poco a poco, me di cuenta de que ya no estábamos solos. Gente comenzó a aparecer a nuestro alrededor. Al principio, eran solo figuras distantes, casi como sombras. Sin embargo, a medida que mis ojos se acostumbraron a la penumbra, empecé a reconocer algunas caras. Eran mujeres que conocía. Había quienes eran mayores, otros que aún eran demasiado jóvenes. Algunos llevaban prendas sencillas, mientras que otros parecían llevar sobre sus hombros el peso de una vida entera de luchas. Algunos mostraban miradas vacías, mientras que otros tenían los ojos repletos de lágrimas. Y entonces, lo comprendí. Eran como yo. Cada uno de ellos poseía una historia única. Todos cargaban con las mismas dudas que yo llevaba en mi corazón. Algunos habían permanecido en matrimonios desgastados, atrapados por el temor de desagradar a Dios. Algunos se divorciaron y pasaron el resto de sus vidas convencidos de que jamás recibirían el perdón. En medio de esa tristeza, uno de ellos se volvió hacia mí.
nunca llegué a conocer la verdad completa. Su voz, suave pero cargada de dolor, resonó en mis oídos. Viví con un hombre que nunca me amó. Soporté palabras hirientes, silencios profundos y miradas que me transmitían que no era suficiente. Creí que si me esforzaba por ser una mejor esposa, si oraba con más fervor y ayunaba con más dedicación, Dios transformaría mi matrimonio. Sin embargo, Él nunca cambió. He dedicado toda mi vida a convencerme de que esto era lo que Dios deseaba para mí. En ese momento, se acercó una mujer más joven, con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante un largo tiempo. Y yo, en contraste, me sentía completamente diferente. No podía soportarlo más, así que tomé la decisión de irme. Sin embargo, me advirtieron que al hacerlo, me volvería impura. Me dijeron que nunca podría casarme de nuevo, que estaba condenada a vivir en la soledad. A pesar de todo, intenté seguir adelante con mi vida. Intenté comenzar de nuevo, buscando una luz en medio de la oscuridad. Siempre he sentido un profundo temor de estar fuera de la voluntad de Dios. Pasé años cuestionándome si aún tenía la oportunidad de salvación. Cada palabra resonaba en mi corazón, como si esas voces pudieran ser las mías. Y entonces, de repente, volví a escuchar su voz. ¿Cuántos de nosotros llevamos cargas que nunca nos fueron impuestas? Respira hondo. ¿Cuántas personas viven atrapadas en la culpa por lo que ya ocurrió, sin haberse cuestionado nunca cuál es su verdadera voluntad? Un silencio abrumador se apoderó de todos nosotros, porque en el fondo, todos conocíamos la respuesta. A lo largo de nuestra vida, hemos estado rodeados de las opiniones de los hombres sobre Dios. Pero, ¿cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo de preguntarle directamente? ¿Cuántos han buscado la verdad por sí mismos, sin temor a lo que pudieran descubrir? Fue en ese momento de reflexión que algo profundo cambió dentro de mí. El miedo no se desvaneció de inmediato, pero algo comenzó a liberarse. Era como si cadenas invisibles que ni siquiera sabía que llevaba se estuvieran rompiendo. En ese instante, comprendí que algo importante estaba a punto de ocurrir. Primero, sentí un leve temblor en mi interior. Una vibración sutil se hizo presente, como si algo estuviera siendo desplazado, arrancado desde lo más profundo de mi alma. Luego, llegó la claridad. No fue un grito ensordecedor ni una revelación instantánea. Más bien, se asemejaba a una marea que retrocede lentamente, desvelando todo lo que antes permanecía oculto. Las cadenas se desprendieron. Nunca imaginé que las llevabas contigo. No comprendí el verdadero peso que cargabas hasta que experimenté el alivio de verlas caer, una tras otra. Miedo, culpa, convicción. Todo aquello que, durante tanto tiempo, había moldeado mis decisiones, mi percepción de Dios y mi noción de lo que era correcto y lo que era incorrecto. Y ahora, ¿qué haría con esta libertad? Miro a mi alrededor. Las mujeres continúan observándome, pero hay algo en sus miradas que ha cambiado. Ellas también sienten, ellas también comprenden. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire, silenciosa, es la misma para todos nosotros. Si Dios no nos diseñó para vivir en prisión, si nunca tuvo la intención de que lleváramos el peso del miedo y la culpa, entonces, ¿qué nos espera después? Mi mente regresó a los momentos de mi matrimonio. Recordé las noches llenas de silencio, las oraciones cargadas de angustia y las preguntas que jamás encontraron respuesta. Rememoré el instante en que comprendí que el amor se había desvanecido, pero el temor a lo que dirían los demás me mantenía cautivo. Sin embargo, esa prisión ya no existía. Pero, ¿qué sucedería si decidiera dar un paso al frente? Fue en ese preciso momento cuando escuché su voz por última vez. La verdad te libera, pero ¿tienes el valor de abrazarla? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sí, lo comprendí. Dios nunca deseó que estuviera atada a un matrimonio sin amor, a una relación vacía, a un compromiso que solo existía en el papel.
No fue el divorcio lo que realmente le causó tristeza, sino la manera en que atravesamos la vida, llevando a cuestas un temor que nunca surgió de él. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué sucedería si llegara a encontrar a alguien? Si algún día volviera a experimentar el amor, si alguien se acercara a mí con la intención de comenzar de nuevo, ¿sería capaz de hacerlo? ¿O sería esta la decisión que me llevaría a la condena? El suelo bajo mis pies se desvaneció por completo. En un instante, todo a mi alrededor se disolvió. Sentí como mi corazón se aceleraba, porque en el fondo lo sabía. Era la pregunta que aún no me atrevía a formular, y la respuesta tenía el poder de transformarlo todo. Ahora que he regresado, ahora que he descubierto la verdad, una pregunta retumbó en mi interior como un trueno. ¿Puedo volver a casarme? Este interrogante no solo se refería al divorcio, era mucho más profundo. Si Dios no deseaba que permaneciera atrapado en un matrimonio sin vida, ¿qué pensaría sobre la posibilidad de un nuevo comienzo? ¿Volver a casarse es realmente un nuevo comienzo ante Dios, o podría ser un error aún mayor? Creía que ya tenías todas las respuestas, pero ahora comprendo que la pregunta más complicada aún está por responder. ¡Qué testimonio tan transformador! La experiencia de Isabelá nos invita a reflexionar sobre un tema profundo y significativo. Dios no desea que vivamos atados al miedo. En cambio, nos llama a descubrir en Él la verdad y la libertad. La Biblia nos enseña en el capítulo 8, verso 32 de Juan: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Agradecemos de corazón a Isabelá por compartir con nosotros este viaje tan intenso y revelador. Y a ustedes, que han llegado hasta aquí, les deseamos que Dios ilumine sus caminos y llene sus corazones de paz. Nos vemos en el próximo vídeo.